Hola Denise, Hola Cami. ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir charlando. Eh, Arranquemos. Arranquemos, sí. Bueno, hoy más que pregunta es una temática. Es Ok. cómo le explicamos a los chicos temas difíciles, como por ejemplo, vinimos hablando de los dibujitos y hay temas que se ven en las películas, en especial en las películas, donde los chicos ven algo que es completamente nuevo. Como por ejemplo, se ha hablado en el video anterior de el tema de la cárcel en Rapunzel. O, em, bueno, o el tema de la muerte cuando ves en los dibujitos, o sea, que se matan entre ellos. O sea, hay mucha temática que puede ser difícil para el padre llevarla y charlarla con el Abordar, hijo. Ujú. abordarla, sí. Así que, ¿cómo lo hacemos? Podemos empezar, sí, podemos empezar con el tema, como te dije, de Rapunzel, que, ¿cómo afrontás eso? ¿Cómo abordás esa temática a O sea, un chico? lo primero y principal, creo que más importante de todo, es abrazarnos a nosotros adultas, madres, quienes no hemos sido educadas sobre, y hablo de los adultos en general, no hemos tenido un acompañamiento ni en la escuela, ni con nuestros padres, ni de una manera cultural sobre estos temas difíciles, sobre la muerte, sobre el castigo, sobre los secuestros, la violencia, las guerras. Todos estos temas son temas que son tan grandes porque no, hay una parte de nuestra mente que no los logra entender. eh, y entonces obviamente aparecen los dibujos animados que de alguna manera nos explican sin explicar con palabras, sino que de repente a través de una experiencia visual, artística, logramos sentirnos identificados con determinados personajes y logramos entender determinadas cosas que no tienen como palabra. De todos modos, creo que nosotros como adultas, como adultos, todos los padres y todos los acompañantes de los niños, necesitamos hacernos esas preguntas. ¿Qué creo yo sobre la muerte? ¿Qué creo yo sobre una cárcel? ¿Qué creo yo sobre el castigo? Más allá de lo que es universal. Y para eso yo puedo entrar en una conversación con mi hija o con mi hijo, más allá del dibujito animado. Sí, O por ejemplo Dios, los Reyes Magos, la Navidad, las religiones, son muchísimos temas que son muy amplios y tengo millones de anécdotas para contarte con Jazmín, que es increíble. Entonces, la primera que me preguntaste es la de la cárcel. bueno, sí, eso es algo que hablamos en el video anterior, así que podríamos abordar esta temática ahora también. Yo tranquilamente, digamos tranquilamente, yo puedo explicarle que en algún momento se decidió que la cárcel sea un lugar cerrado para poner gente que se consideraba peligrosa para que no lastime más a algunas personas. Eso te estoy hablando, no, no lo estoy súper analizándolo, es como que se me ocurrió recién en este momento, ¿no es cierto? Claro. Y a partir de ahí, entonces empezar a ver qué tipo de gente es peligrosa y qué pasa, digamos, nosotros hoy en la adultez, justo viendo la película, la del trauma, no sé si la viste, pero que la súper No, no recomendamos. En Casita de Arte la recomendamos un montón para los padres y las madres, porque justamente trata el tema de que en las cárceles, toda la gente que en algún momento está en la cárcel es porque
cometió algún crimen. Y ese crimen es un trauma que ¿de dónde viene? De la infancia. Entonces tiene que ver todo constantemente con sanar la infancia. Nosotros como adultos tenemos que sanar la infancia para poder darle a nuestros hijos una infancia muchísimo más libre, porque Ujú. se puede hablar de todo, porque nada es un tabú, porque no tengo miedo a hablar de la sexualidad, no me da miedo hablar de la muerte, cuando mismo no sé lo que es la muerte, pero mismo le puedo explicar a mi hija de que la muerte es parte de la vida. Y hemos tenido conversaciones como, mami, yo no quiero que te mueras después de que vimos Dumbo, de que no sabíamos si se llevaban a la madre, vimos la película, y si se moría y no se moría, y si la separaban, mami, a vos nos van a separar, mami, vos te vas a morir. Sí, mami, yo no quiero que te mueras, yo tampoco me quiero morir, pero en algún momento me voy a morir, como todas las personas en el mundo, porque es parte de la vida morir. Ujú. Y eso de alguna manera la dejó tranquila. Y vuelvo un segundo a las películas de Disney, que lo que siento es que la mayoría de los villanos no tienen castigo o no se dan cuenta del daño que cometieron. O sea, casi ninguno, no tengo la noción de que en dibujito animado ninguno haya pedido perdón, Claro, no, haya yo dicho, tampoco. no puedo creer lo que hice, como mirá lo que hice, no lo puedo creer, perdón. Ninguno fue a una cárcel, la mayoría fueron desterrados. En el de Aladín lo mandaron adentro, lo metieron adentro de la cosa de Aladín y lo tiraron lejos. Gothel desaparece porque se vuelve como muy viejita, porque de tantos años que estaba tratando de ser joven, 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 desaparece. Pero no es que ella dice, no puedo creer lo que hice, perdón, le pediré perdón a tus padres y a ver si puedo remediar esto que acabo de hacer. No sé mi cometido. Eh, y lo que decía con respecto a esta de Rapunzel es que se ve que hay una cárcel. Entonces, ¿por qué, por qué no usaron esa cárcel de alguna manera para que Gothel cumpla su cometido un tiempo o que aprenda dentro de la cárcel? Ya sé que eso es otra película, eso es otra historia, pero por lo menos sentir que el villano de alguna manera cumple una condena, digamos, hizo algo que estaba mal y dañó mucho a una persona, bueno, hay una consecuencia para eso. ¿Cuál es la Sí. consecuencia? Siempre la consecuencia es el destierro, irse, pero para que esa persona después pueda volver para hacer la secuencia número 2, o sea, la peli número 2. Eh, Obviamente no es lo, o sea, hay una mezcla con la realidad y con la ficción, obviamente. Y los dibujitos nos dan mucho material para charlar en casa, muchísimo, Bueno, hay muchísimo. algo que pensaba a raíz de lo que contás, que por un lado es esto de naturalizar ciertos temas como la muerte, de que no sea un tabú, de que las cosas se hablan, la sexualidad no sea un tabú, sino que es algo que podemos comunicarlo a nuestros hijos. ¿Qué? Sí, lo que me pasa, perdón que te interrumpa, porque estoy como, tipo, tengo todas las películas de Disney así en la cabeza. Lo que pasa mucho en las películas de Disney es que en la mayoría matan al padre o a la madre, los matan. No es que se mueren de una manera. Por, en Frozen tuvieron un accidente, ok. En Bambi la matan, en Dumbo la sacan. Digamos, es como que siempre, bueno, en la Cenicienta se muere y el padre tiene un accidente también en el camino. No se sabe muy bien qué le pasa al padre en los dibujitos. En la película ya es otra historia. Que en las películas entra como más en detalle todo, pero es como si fuese que hay algo ahí como muy dramático para que el protagonista tenga un camino de que se reencuentre consigo mismo en el camino. Y siento que hay algo que se repite un montón o que los padres no entienden a los hijos, entonces los hijos deben irse. Es como que se repiten muchos modelos.
Sí, igual a lo que En iba. Mérida, perdón, en Mérida también, por ejemplo, Brave, la madre no la entiende, entonces ella se tiene que ir. La madre después se convierte en oso. Es muy interesante la dinámica que pasa ahí. Bueno, pasa, es muy linda después todo lo que pasa. Pero pasa mucho con esto, como el entendimiento del padre hacia los hijos. Lo mismo ahora en Luca, pasó exactamente lo mismo. Los padres no lo entienden, Luca se tiene que ir. Entonces ahí hay algo que se repite, un modelo que se repite, que me parece muy interesante analizar. Lo dejo ahí picando. No es que Sí, simplemente esto de que el padre no puede entender a los hijos y que recién los entiende una vez que el hijo ya hizo todo el recorrido y logra algo, digamos, logra como su máximo esplendor, de alguna manera. sí. Ok, buenísimo eso, pero ahora con relación al explicarle a los chicos ciertas temáticas que consideramos tabú o que consideramos, porque eso va, el juicio viene de parte del adulto, ¿no? El considerarlo también tabú y de qué hablamos con nuestro hijo, Obvio, eso es cultural, viene de es parte cultural. del adulto. Pero hay una película, que no sé si viste, que es Coco, en la que he escuchado muchas familias diciendo, wow, es una manera muy hermosa de de abordar la muerte, ¿no? De abordar esta temática de la vida que hay después de eso, de lo que uno vive, las almas que son buenas, que son malas, viste, como que hay todo, toda una explicación en esta película que es muy hermosa y que generó este diálogo entre padres y hijos, por lo que pude escuchar, en donde se pudo hablar de la muerte desde un lugar bello, ¿no? Diferente. Ujú. Diferente. Entonces, Bueno, sí. no, que eso es una manera también de cómo uno puede acercarse a hablar o a explicar a través del arte lo que estabas diciendo, ¿viste? Esto de que siempre hay en el arte hay una manera de que se pueden decir cosas que, ¿viste? Que se ponen, se embellecen un poco, ¿no? Y en eso tenemos las películas que bueno, estuvimos hablando un montón de eso, en donde nos abren una puerta que tengamos ese diálogo con los chicos, ¿no? Total. No sé exacto qué contestarte a eso. La Coco me parece una película muy, me parece una película diferente, me parece una peli donde traen toda una cultura muy a flor de piel sobre la familia. Nuevamente, hay una familia que no entiende al hijo, pero porque hay un pasado. O sea, como que nos enseñan la importancia de ir hacia el pasado para poder sanar y cómo algo que en algún momento fue, por decir, es como que de alguna manera se dijo, esto es así. Y fue así durante muchas generaciones hasta que una generación lo rompe y puede sanar esto para que este niño sea libre. O sea, vuelvo a esto de sanar para poder ser libre. Él quería ser músico y no podía ser músico porque acá había una directiva que era no se puede, tu tatarabuelo fue tarararara. Más allá de todo el camino que él recorre, que el camino que recorre es hermoso, digamos, eso es lo que tiene de bello para mí las películas de Disney, es el recorrido de cada protagonista. Y en esta peli es muy interesante ir al más allá. Es una de las primeras películas, dibujitos, que se habla mucho sobre, bueno, mucho, es el tema sobre la muerte. Eh, y es muy interesante. Yo particularmente por mi creencia, a mí me conflictuó un montón esa película cuando yo la vi, eh, porque yo justamente tengo la creencia de que es muy importante soltar a los muertos lo antes posible para que ellos puedan liberarse para poder generar su próxima vida. El hecho de estar constantemente trayéndolos con un recuerdo, con una vela y de alguna manera llamándolos otra vez, hace que, según mi creencia, por haber estudiado vidas pasadas, hace que
la vida no pueda, entonces me conflictó un montón, pero la peli en sí me pareció preciosa, es una muy linda manera también de abordar la muerte, y me hiciste acordar una película que no, dibujitos que no me acuerdo cómo se llama, que son dos hermanos que pierden al padre y que el padre aparece pero solamente los pies. No, es No la vi. espectacular, es graciosísima. Y en realidad lo que más me encantó de esa peli. Son dos hermanos de color, como que tienen color azul en la piel. No fue una película, me parece que muy reconocida. Yo hace poco creo que la vi en Disney Plus con Jasmine, y me pareció preciosa porque es justamente como dos hermanos lideran, li- lidera, lide- lidian con la muerte del padre, y de alguna manera ellos logran unirse. Es una peli muy linda, esa la súper recomiendo para charlarlo Hermoso. también. Bueno, No sé si te respondí, porque mm, no, es muy filosófico todo. es muy filosófico todo, pero volvemos a la temática primera, ¿no? Sí, Esto de cómo, o sea, en realidad un poco lo estás diciendo. ¿Cómo abordamos una temática que necesitamos explicarle o que se da la oportunidad de explicarla con nuestros hijos? Conociéndonos a uno mismo, básicamente. Es uno sabiendo su creencia, sabiendo de qué es lo que uno piensa, lo que uno opina sobre eso y serle sincero. También hablamos de sinceridad, de ser honestos a la hora de hablar con nuestros hijos. Entonces eso es clave a la hora de abordar cualquier es tema que sea clave. difícil. Es clave, y creo también lo más interesante, hablando de la honestidad, es si uno no sabe también poder decir, no sé, la verdad no sé, lo voy a buscar o voy a investigar. ¿Vos qué pensás? Ejemplo, en mi casa yo creo en Dios, en la Pachamama y en los ángeles que me cuidan, que son mis ancestros. Esto es algo que yo creo para mi vida. Mi marido no cree en nada de todo eso, cree en el universo, en la energía universal. Jazmín cree un poco en Dios, cree en los Reyes Magos, porque alguien le habló de los Reyes Magos, o sea, y yo no creo en los Reyes Magos, no creo en Santa Claus, no creo en Jesús y demás. Y un día, el otro día charlando, me dice, bueno, porque los Reyes Magos, ¿qué Reyes Magos? Porque yo creo en los Reyes Magos. Ah, yo no, pero bueno, si vos crees. Y, y claro, no me acordaba muy bien cómo se llamaban, porque no los tengo muy presentes, y estábamos justo en un auto y le preguntamos a un señor cómo sabía que se llamaba Baltasar, Melchor, y el otro no me acordaba. ¿Cómo se Gaspar, llama? Gaspar. Gaspar. Le preguntamos al chico del auto. El chico del auto súper creía, entonces empezamos a hablar de eso y que él le ponía agüita y pasto y no sé qué, y de los camellos. Y nos pusimos a hablar un montón, y eso me pareció espectacular, porque que crea lo que quiera creer, que sea feliz con sus propias creencias. Eh, y me preguntó, y estuvimos hablando, ¿vos cómo pensás que es Dios? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Qué es? Y ella me dice, ¿y vos cómo te lo imaginas? ¿Y vos cómo te lo imaginas? Abre al diálogo, a la imaginación, mismo me hace hacer preguntas a mí misma. Y la Pachamama, no, que como que siento que uno es hombre, otra es mujer, pero en realidad tampoco, una es la tierra, el otro es el cielo, pero no es que los veo, no son personas, pero los siento en mi corazón, yo los escucho. ¿Vos también? Creo que sí. Le voy a pedir un deseo. Se fue al balcón y se puso a hablar al cielo. O sea, todo eso me parece la magia que trae la conversación honesta, con la muerte, con la sexualidad, con la violencia. Em, Creo que hay muchísima violencia en, digamos, en la vida cotidiana y también en los dibujitos. Em, mucho tema de poder, mucho tema de bullying. Hay mucho bullying en los dibujitos y en las series y en la vida cotidiana, y nunca nos enseñaron cómo abordar eh, las frustraciones, el miedo, el fracaso, como todas las sensaciones, entre comillas,
emociones negativas, porque así las plantearon como las positivas y las negativas, que en realidad son todas emociones, simplemente que las tratamos de alejar y que no aparezcan. Por ejemplo, un berrinche. Una quiere que no exista el berrinche, pero el berrinche está, el berrinche es parte de la vida, como la muerte es parte del berrinche. El tema es qué me pasa a mí con ese berrinche. Si yo puedo realmente acompañar a mi hija con ese berrinche, o a mí me genera violencia ese berrinche, o a mí, o yo me quiero escapar de ese berrinche, no quiero estar ahí, quiero que pare. ¿Qué me pasa a mí con ese berrinche? Es lo mismo, yo necesito trabajarme a mí misma para poder acompañar a mi hija de la mejor manera posible. Buenísimo. Me fui por las A ramas. otro lado nos fuimos como siempre, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de es un espacio para Eso. Bueno, expresarnos, por favor, qué gracioso. para compartir, em, pero pero no sé si tenés algo más para agregar, porque todo vuelve a lo mismo y es tan clave, o sea, a mí me fascina Total, siempre cómo de total. todo podemos volver al mismo lugar, al uno conocerse, uno ser honesto con el niño, acompañarlo, acompañarse, porque se trata de este acompañamiento mutuo. A vos te hizo cuestionarte cosas tu hija al plantearte que ella creía en los Reyes Magos y ese bond, me sale en inglés, ¿no? Esa cosa que se genera entre los padres con los hijos, el conocerse, la curiosidad hacia lo que ellos están atraídos, Completamente. maravilloso. Ya sea mirando un Totalmente. dibujito, hablando filosóficamente, explicándoles qué es la muerte, explicándoles qué es una cárcel, explicándoles por qué hay gente en la calle. A mí me pasó de trabajar con una nena que ella estaba caminando por la calle y me dice: "¿Por qué hay gente en la calle?", ¿no? Mm. Entonces, ese es un tema difícil de abordar, por ejemplo. Y encima yo que no, Ujú. en ese momento era el adulto a cargo, no era la madre, o sea, y, y yo le digo: "Bueno, hay gente que no tiene, la comida todos los días, que no puede vivir en una casa", em, y dice: "Quiero ayudarlos". O sea, salió de ella de que quería ayudarlos. Y de repente por hacer unos jaboncitos, que a ella le gustaba hacer los jaboncitos, empezó a juntar plata y a darla a caridades. O sea, como que todo esto que... Y esto después se generó a través de, obviamente, una conversación que ella tuvo con la mamá, y la mamá le dijo, ¿por qué no hacemos esto? O sea, y la mamá vino y me dijo, yo no puedo creer cómo ella de repente, claro, a ella le llamaba la atención que habían chicos, gente adulta en la calle que pedían dinero o pedían comida y a la chica eso le disparó a otro lado. Como, ¿por qué yo tengo y ellos no? ¿Cómo podemos hacer que ellos tengan lo que yo tengo? Entonces lo Es habló con que la madre y hermoso. se generó algo muy, muy interesante entre ellas y lo hacen Bueno, juntas. pero hay un gran acompañamiento de parte tuya, una sensibilidad muy grande hacia esa pregunta y hacia esa inquietud. No es que vos dijiste, ay, no, hablalo con tu mamá, No, que podría haber sido. O, bueno, porque depende tanto de la amplitud que tenga el adulto para poder hablar del tema. Lo mismo pasó hace poco con Jazmín. Había un homeless cerca de casa que le llevamos comida y todas las noches le quiere hacer un dibujo y le quiere llevar el dibujito para que esté contento y quiere que le compremos una casa, o sea, quiere agarrar sus monedas y le quiere comprar una casa y hablamos un montón del tema. Y eso genera una sensibilidad muy grande hacia los seres humanos, hacia ella misma, hacia lo que tiene, hacia lo que no. A partir de ahí, yo la observo un montón, empezó a no estar tan agarrada a sus juguetes, de repente dijo, bueno, este se lo puedo regalar a tal. Y si le regalo este juguete, y antes no regalaba nada, y cuando te dije que fue a hablar con Dios al balcón ayer,
le dijo que ella de grande le dijo, Dios, yo de grande quiero ser vendedora de mis propios juguetes. Así vendo todos mis juguetes y después hago plata y se lo doy a la gente. Oh, ok. O sea, y ella antes muy aferrada a sus juguetes, no es que le costaba prestar, pero sí como que no se los lleven o que no se rompan, o si yo quería donar juguetes, no quiero que los dones, a quién no sé a quién, pero de repente cuando uno puede ver todo lo que hay alrededor, los chicos son esponjas maravillosas, sensibles, de amor, y, y siento que el bullying es aprendido prácticamente por el adulto. O sea, el niño no tiene noción, el niño solo nunca va a agredir a otro niño porque sí. Em, y justo, saltando de tema, obviamente, Sí, justo vi, pero salto mal, ¿eh? Bueno, esto es conversación de adultos, ¿no? es así, Eh, sí. justo vi en Instagram que había como un post que decía, ¿quién te parece que está vestida mejor, Selena Gómez o Jennifer Aniston con las mismas ropas? ¿No? Y ese es el mundo que nos vendieron, esta competencia constante de tener que estar viendo quién es mejor que quién. Son perfectas las dos. Son hermosas las dos a su manera. No tengo que estar eligiendo, y menos del cuerpo de otra persona. Esto de estar constantemente en todas las revistas, en las telenovelas, las películas y demás, constantemente comparando los cuerpos y hablando de los cuerpos de otra persona, de ahí aparece el bullying. Está gorda, mirá que está, mirá que no tiene el pelo no sé qué cuánto, y que este vestido, mirá lo que se puso, qué ridícula. Y todo esto es algo que lo fuimos consumiendo y sin querer nuestros hijos, sin querer, por supuesto viene desde un lugar inconsciente, pero nuestros hijos fueron mamando toda esa cultura de la competencia y de estar opinando sobre el cuerpo del otro, y de ahí aparece el bullying. Y de ahí es Claro, que tenemos que trabajar el bullying en las escuelas con nuestros hijos y ser conscientes si nosotros estamos bulleando al otro sin querer. O sea, si nos sale naturalmente. Hay que entrar en conciencia cómo hablamos del otro. totalmente, totalmente. Y yo creo esto, una mirada personal acerca de lo que se llama bullying, es el rechazo a lo diferente. Entonces, al ver que algo es diferente a mí o a lo que yo pienso o a lo que yo creo, eso genera la distancia. Entonces, qué mejor que enseñarles a a nuestros pares adultos y a los niños, de esa manera ser ejemplo, de que no es, eh, lo diferente no es un rechazo, sino que es algo para integrar, ¿no? Es algo para, Lo que pasa Lo que acabas de decir es espectacular porque nos lleva otra vez a la educación. ¿De sí, dónde viene esto? De que después de la revolución industrial, cuando empieza la educación en escuelas formales, ¿para qué existen las escuelas? Para que la gente vaya al trabajo y todos éramos iguales, todos tenían el mismo uniforme y todos tenían que hacer el mismo trabajo para después ir a trabajar. Y esto era una fábrica educativa, fábrica de trabajo, todos iguales. Te diferenciabas un poquito, te salías de la raya y eras excluido, te podían hacer de todo, torturas, matar, o sea, de todo se le hacía a esa persona. Hoy por hoy para mí esas personas son, entre comillas, los genios, son las luces, porque nos están mostrando que hay algo más y que no todo es así. Por eso también esto de las educaciones alternativas.
nos amplían y nos dan una respiración de que se puede algo diferente, de que se puede educar desde otro lugar y se puede aprender desde otro lugar. Y que no todos tenemos que aprender lo mismo ni de la misma manera. Y que todos somos únicos. Ahora, que haya grupos de personas que tengan los mismos intereses, eso está buenísimo, pero somos todos diferentes. Lo mismo con las religiones, eh, con todas las etnias, eh, con, eh, con la orientación sexual, con todo lo que tiene que ver con lo que hoy por hoy, justamente con las discapacidades, todo lo que está, los colores, todo, hoy por hoy nos tiene que elevar. Y si hay algo que me parece diferente es decir, ay, esto no lo conozco, ¿cómo es? ¿Cómo huele? ¿Cómo es? Lo quiero tocarlo, quiero saberlo, quiero conocer. Como vos dijiste, la palabra integrarlo. Es Totalmente. difícil porque no estamos, desde muchos años atrás, no estamos acompañados por ese aprendizaje. Y en esta nueva era estamos en ese camino, en el camino en el camino de abrirnos hacia una nueva educación. Me encantó, me Y encantó. con esto me voy. Chao. Nada más para agregar, nada más para agregar. Me parece que estaría muy interesante en el próximo video hablar, seguir ampliando este tema en especial el tema del bullying. Me parece que ese Dale. sería un tema muy hermoso para hablar, porque los padres ya nos comentarán, pero eh, no solo experimentan el bullying que pueden llegar a tener los hijos, sino que hay hijos que son los que hacen el bullying. Los Entonces, buleadores. los buleadores. Entonces, está muy bueno también cómo afrontar eso desde la parte de los padres, así que estén Total. atentos para hablar de eso. ¿Qué Dale, te el parece? próximo capítulo. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Gracias. Denise. Adiós.